Hoy en Ferrol 360 nos hemos venido a Feira do Queixo de Moeche. Aquí hoy hay 67 expositores. Vamos a probar los mejores quesos de la comarca, pero también quesos de otras partes de España e incluso internacionales, de Francia, de Italia, de Suiza. ¿Queréis probarlos con nosotras? Seguidnos. Estamos en otra nueva feria de Moeche. Estamos hoy en la octava ya. Estamos mirando aquí de meter unas novedades nuevas en ahumado, presentándolas hoy aquí en la feria. Y después ya tenemos novedades en Brandiño, quesos semicurados y esperemos que haya mucha gente por aquí hoy. Nosotros somos un centro de maduración de quesos que estamos en Vigo y nos dedicamos a madurar quesos de Francia, Italia y Suiza, Alpes mayoritariamente y algo de Pirineos. Y bueno, sí que es verdad que tenemos mucha clientela aquí porque hay mucha gente que es conocedora de nuestros productos al haber sido un área de mucha inmigración a Suiza, a Francia. Entonces vienen un poco haciendo el viaje, nosotros hacemos el viaje de vuelta con ellos. Estamos aquí en Moeche comprando estos quesos fabulosos y para disfrutar de ellos un poco, claro. Y personalmente me gustan mucho los quesos fuertes y también los quesos que son más dulces. Nosotros ya hace unos añitos que venimos a esta feria, la verdad que es una feria de un día, que tiene bastante ambiente, la verdad. La gente es siempre muy amable y la verdad que nos gusta mucho. Y ya te digo, para venirnos desde Valladolid hasta aquí, hasta Galicia, es que nos gusta mucho, la verdad. De momento moi ben, mira, ainda son as 11 da mañá e xa podedes ver aquí ao meu fondo que está xa chea de xente nave, a carpa igual. A verdad que é un día grande para Moeche e sobre todo para os produtores de queixo. De Queixería de Aniberto, unha vez máis a Moeche, e temos de todo. Vide dar unha volta para ver se non hai que recoller nada. Nosotras venimos encantadas de la Feira do Queixo. Hemos probado auténticas delicatesens. Amantes do queixo, no podéis perderos esta cita. Cada vez aquí hay más gente y es normal porque nadie quiere perderse lo que está pasando aquí.